Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro UNE sobre la aplicación del Reglamento de Productos de la Construcción a los cables de telecomunicaciones. Primero de todo me presento, soy Carmen Martín Marino, responsable de negocio de Electrotecnia y TIC de UNE. Y antes de nada quiero agradecer su participación a las tres entidades que van a hacer posible esta jornada de hoy. Por un lado, a la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por otro lado, a FACEL, que es la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica. Y por último, pues al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Por supuesto que muchas gracias a todos por vuestra disponibilidad y por vuestra participación en el día de hoy. Bueno, para organizar un poco la jornada, lo que sí que pediría es que antes de comenzar, bueno, pues mantuviéramos todas las cámaras y los micros cerrados, a excepción obviamente de la persona que va a hablar. Y bueno, aquellas cuestiones que quieran plantear o bien o esperan al turno de preguntas que tendremos al final o bien ya las podemos plantear a través del chat, ¿no? Vamos controlando el chat y en la medida de lo posible pues trataremos de ir contestándolas y si no se quedan para el final. Vale, pues muchas gracias. Dicho esto, bueno, pues comenzamos con un tema que realmente sin ser novedoso, pues yo creo que sigue estando de plena actualidad, particularmente pues porque todavía pues genera algunas dudas y algunas consultas y que la verdad es que hoy, pues en la medida de lo posible, vamos a pretender clarificar, ¿no? Vamos a intentar clarificar. Quizás se ha hablado más pues, de la aplicación de este reglamento de productos de la construcción a los cables de energía y por eso en esta ocasión pues, hemos querido centrarnos en los cables de datos y de telecomunicaciones, ¿no? Y aunque, bueno, no pretendemos que la sesión dure más de una hora, que es así como lo hemos planificado, pero sí que es nuestra intención tratar pues todos aquellos aspectos de interés sobre el reglamento de productos de la construcción en lo que afecta a este tipo de cables y a su vez la modificación que ha originado en el reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicación, el reglamento ICT, ¿no? En lo que se refiere a los requisitos mínimos de seguridad que este tipo de cables pues, deben cumplir frente al fuego cuando se instalan en el interior de los edificios. Además, como no podía ser de otra manera, también al ser una sesión organizada por UNE, pues trataremos de hacer mención a las normas de estos cables que han sido revisadas recientemente precisamente para incluir los nuevos requisitos de clasificación frente al fuego. Bueno, pues sin más, yo creo que ya comenzamos. Empezamos con José Javier Esteban Yago, que es el coordinador del área de ICT y registro de empresas instaladoras de telecomunicación de la Subdirección General de Operadores e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que, como decía, pues precisamente nos va a hablar del reglamento de ICT, ¿no? De su alcance y de todo la modificación que ha sufrido. Pues nada, cuando quieras, Javier. Hola, buenos días a todos. No sé si se está viendo la presentación, me imagino que sí. Ahora mismo, sí, yo Pues, por lo menos. como decía Carmen, yo soy Javier Esteban, trabajo en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues dentro de la Subdirección General de Operadores. Y me encargo del área de ICT y registro de empresas instaladoras de telecomunicación. Bueno, pues aquí en esta área, pues no hace falta explicar mucho lo que hacemos porque lo dice su propio nombre, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con ICTs o empresas instaladoras, la actividad de estas empresas, su registro, su normativa, pues todo eso se lleva en esta área. Y también, como decía Carmen, la verdad es que la actualidad de ICT, pues no
no es muy complicada de explicar, puesto que recientemente no ha habido grandes novedades, ¿no? Prácticamente no ha habido ninguna novedad desde que se publicó la orden que luego comentaré, que se refiere precisamente, entre otras cosas, al fuego, ¿no? A los requisitos de reacción al fuego de los cables, ¿no? Y bueno, pues antes de meternos un poquito más en profundidad, quería con esta transparencia pues explicar un poquito, enmarcar qué es una ICT, ¿no? Eh, Únicamente nos referimos aquí en esta charla a edificios que son de viviendas. No hablamos de otro tipo de edificaciones, hoteles, yo qué sé, hospitales, polígonos industriales, nada de eso aquí. Aquí solamente nos referimos a edificios de viviendas y nos referimos a servicios que son los servicios que utilizan normalmente los usuarios de a pie, digamos, ¿no? Entonces, aquí se distinguen dos mundos, ¿no? Lo que es el mundo del dominio público, es decir, de los despliegues en dominio público, que eso no tiene que ver con ICTs. Lo he puesto aquí un poco para diferenciarlo, ¿no? De lo que es el dominio ICT. Y bueno, pues ya sabéis, para llegar a un edificio pues hay que atravesar el dominio público, y el dominio público pues no se puede usar así como así, necesita unos permisos normalmente de los ayuntamientos, ¿no? De las autoridades territoriales, ayuntamientos u otras autoridades, ¿no? Que son las propietarias de ese dominio. La ICT, sin embargo, se refiere exclusivamente a infraestructuras o instalaciones que se implementan dentro de edificios de viviendas, fundamentalmente edificios de viviendas, y que son edificios que están sometidos siempre a la ley de la propiedad horizontal, es decir, son edificios compartidos por mucha gente o por poca gente, da igual, poca o mucha, pero compartidos, ¿eh? Entonces, lo que dice la normativa al respecto de esto, pues es que todos los edificios que se construyan de este tipo, de viviendas y edificios compartidos, pues tienen que disponer de esta infraestructura común de telecomunicaciones. Claro, como la normativa de ICTs no ha existido toda la vida, sino que tiene relativamente poco tiempo de existencia. Relativamente me refiero bueno, pues un periodo el periodo en el cual se empezaron a construir las primeras casas, ¿no? Pues las ICTs únicamente se instalan en edificios de, de menos de 20 años. Es decir, esto empezó a funcionar a partir del año 99 del siglo pasado. Y sin embargo, pues todos los edificios que existían antes, que son la inmensa mayoría, es decir, el 80% de los edificios de viviendas en España, pues 80% más o menos, pues son anteriores a la primera normativa de ICT, por lo tanto no tienen ICTs. Eso lo quería resaltar por un tema que luego comentaré un poco por encima, que es, si acaso, la única novedad que puedo contar sobre el tema de ICT, que son el tema de las ayudas, ¿no? Posibles ayudas, ¿no? Que habrá en el futuro cercano. Aquí, bueno, estoy hablando en concreto de este cuadradito de color azul, y es que en ese 80% de edificios que no tienen ICTs, pues hay unos agentes que son normalmente los operadores de telecomunicación que se encargan de instalar esas redes interiores en los edificios, ¿no? Bueno, pues ese es otro tipo de instalaciones en edificios, pero que no son ICTs, ¿no? Son cuasi ICTs, son muy parecidas a las ICTs, pero no tienen la categoría al menos legal de ICT. Y como sabéis todos, pues existen muchos operadores. Lo que hace la normativa es que
normalmente se obliga al primer operador que llega al interior de un edificio a compartir con el siguiente y el resto que puedan llegar, pues su red. Es decir, para que al final solamente exista una red. Pero bueno, esto es un tema bastante complicado y bastante amplio y vamos a pasar por encima, ¿no? Concepto ICT, pues aquí lo intento reflejar un poquito. Esto es una casa de 3 plantas, una casa típica, ¿no? 3 plantas con 3 viviendas. Entonces, pues una ICT, ¿qué sería? Pues sería todas las infraestructuras físicas que se necesitan para que todos los vecinos de las viviendas dispongan o puedan disponer o puedan contratar servicios de telecomunicaciones. Pero no solamente la ICT comprende las infraestructuras físicas, sino que también comprende el cableado. El cableado y posibles equipos que puedan requerirse. Por ejemplo, el caso más claro es el tema de las antenas, que está aquí arriba. Pues las cabeceras de las antenas de recepción de televisión y de radio, pues también estarían incluidos. Es decir, tenemos por un lado infraestructuras físicas, que son registros, que son canalizaciones, que son, bueno, pues todo tipo que es la arqueta de entrada, que es una cosa muy importante, lógicamente, y después los dos recintos de instalaciones de telecomunicación, uno inferior, que es donde se encuentran las regletas de conexión de los operadores hacia las viviendas, y un recinto superior, que es pues donde están los equipos de las antenas. Esto es lo mismo que lo anterior, un poquito más detallado si queréis. Simplemente la he puesto para indicar el tipo de cables de que se compone una ICT, ¿no? Si recordáis la transparencia anterior, es decir, esta que estamos viendo ahora, pues esta línea vertical larga sería lo que se conoce como canalización principal, que se correspondería con esta, que estoy señalando ahora. Y dentro de esa canalización principal, pues van una serie de cables. Normalmente van casi todos los cables que componen la ICT, que son los cables de televisión, cables coaxiales de televisión, pero también los cables coaxiales de banda ancha, que a veces se ponen, a veces no. También los cables de cobre y también pues la fibra óptica. Y el resto pues es un poquito parecido. Son nombres que tienen las cosas, de distintos elementos, canalizaciones. Un tema importante es la arqueta de entrada, como decía antes. Entonces la normativa de ICT, lo que se entiende por ICT, es desde la arqueta de entrada hacia adentro. La regulación de ICT únicamente se refiere a eso. Todo lo que hay fuera de la arqueta de entrada no corresponde al mundo ICT y tiene su propia problemática. Por ejemplo, aquí en esta transparencia que puse antes, aquí se ven dos operadores, operador 1, operador 2, cada uno tiene su propia arqueta. Entonces la canalización que une la arqueta de entrada de ICT con la arqueta del operador correspondiente, pues está fuera del ámbito de aplicación o del ámbito de la regulación de ICTs. Es un problema aparte. Es decir, es un problema que además está sin resolver, entre comillas, porque se hace y se hace normalmente bien, pero a veces plantea problemas. Porque muchas veces, o en ocasiones, mejor dicho, pues estas arquetas estas canalizaciones que unen las arquetas de los operadores con las arquetas de las ICTs, pues no se hacen hasta que está acabado el edificio y eso plantea problemas sobre quién tiene que hacer la arqueta, quién tiene que pagarla y todo ese tipo de cosas que no vamos a hablar aquí, pero que son problemas que surgen muy frecuentemente. Tener en cuenta que si no llega ningún operador al edificio y por tanto a la ICT, pues la ICT no vale para nada, ¿no? Porque no hay servicios posibles que distribuir, ¿no? Entonces, por eso es importante. También es importante indicar que los operadores no tienen obligación de ningún tipo de llegar hasta la arqueta de entrada. Es decir, el operador que llega a la arqueta de entrada es porque quiere. ¿Vale? Únicamente hay un operador, que es Telefónica, que es el que está obligado a prestar el servicio universal,
que sí que tendría obligación, pero de dar servicios a cada a cada una de las viviendas, pero sin necesidad de arquitectas ni nada. Es decir, es un mundo totalmente. Pero bueno, no vamos a hablar de esto porque si no, no me da tiempo a contar lo que quería. Esto es lo que dije hace un minuto. Es una ICT, ¿no? Parte vertical, que es el armario o recinto de instalación de telecomunicaciones superior, donde están las antenas, y el de abajo, que es el RITI. Y después, pues todos los elementos. Bueno, como dije antes, los edificios anteriores a 2000 no disponen de estas infraestructuras normalmente, o si disponen de estas infraestructuras están infradimensionadas, ¿no? Las canalizaciones son muy estrechas y, en fin, no existen registros de terminación, en fin, a lo mejor tampoco existe arqueta de entrada, por decir algo, ¿no? Y lo que decía que iba a contar un poco muy por encima, y es que ahora, como sabéis, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues prevé ayudas para este tipo de edificios que no tienen ICT, pues que se puedan instalar todas estas cosas que están de alguna forma reflejadas aquí, fundamentalmente el cableado hasta cada vivienda. Y estas ayudas pues serían para todos los cables, es decir, todos los servicios, todos los cables, empezando por los cables de televisión, siguiendo por los cables de cobre y en el caso de que haya edificios que requieran coaxiales de banda ancha también. Y según me parece recordar, pues son tres tipos de actuaciones las que se prevén. Una sería una actuación completa, que es poner todo lo que viene aquí dibujado. Una actuación completa, es decir, radio más banda ancha, televisión más banda ancha. Una segunda actuación que sería parcial, porque no incluiría toda la parte correspondiente a televisión, sino solamente una parte. Por ejemplo, no incluiría cabeceras. Y una tercera actuación que sería pues solamente banda ancha y seguramente que en la mayoría de los casos pues será fibra óptica, que es lo que al final los operadores están desplegando, ¿no? Creo que hay una cantidad de dinero respetable, creo que son 80 millones de euros los que hay para este tipo de actuaciones. Y bueno, pues es un dinero que gestionarían las comunidades autónomas y que vendría, pues, como dije antes, del Fondo de Recuperación Económica de la Unión Europea. Siguiendo con... No sé si me estoy pasando de tiempo. Carmen, si ves que me he pasado, porque la verdad es que se me ha olvidado poner el Sí, crono. si puedes acelerar un poquitín, la verdad es que Bueno, pues se agradece. Sí, sí. vale. Pues únicamente recordar lo que es la normativa de ICT. Todo se basa en el Real Decreto de 1998, que es el paraguas, la ley debajo de la cual se regula todas las ICTs. Hubo un primer Real Decreto en el 99 que está derogado, un primer reglamento en el 99 que está derogado, un segundo reglamento que también está derogado en 2003 y el reglamento que está en vigor que es de 2011, que es el 346/2011. Este reglamento de 2011 no hacía alusión, seguramente porque no existía todavía, al reglamento CPR, ¿no? Sí que hacía alusión a ciertas características de los cables que se instalen dentro de los edificios, pero sin hacer la correspondencia, ¿no? O la traducción al lenguaje CPR. Y para hacer esa traducción, por eso, entre otras cosas, se hizo la orden que viene abajo, que es la orden EC 983/2019, que esa sí que contempla específicamente los requisitos de reacción a fuego de los cables que se instalen, ¿no? A partir de su fecha de entrada en vigor, que fue, aunque esto se publicó en septiembre-octubre del año 2019, la fecha de finalización,
la entrada efectiva, o sea, la obligatoriedad de instalar los cables de acuerdo con esa norma, pues fue a partir de octubre del año pasado, del año 2020. ¿Qué dice la legislación esta sobre ICT, la orden EC 983? Pues simplemente que todos los cables que se instalen a partir de determinada fecha, que ahora diré, lo pone abajo, pues tienen que cumplir con los requisitos mínimos que se incluyen en una tabla, ¿vale? Que es un anexo que viene en esta orden. Eso, hay dos cosas importantes aquí en este párrafo y es la palabra que se instalen, o la frase que se instalen. Que se instalen quiere decir que se instalen a partir de la fecha, ¿no? Que ya, como dije antes, es bueno, no sé si lo dije, pero vamos, es el 4 de octubre de 2020. Todo lo que se instale dentro de un edificio a partir de esa fecha, pues tiene que cumplir con los requisitos que se ponen en el anexo que ahora explicaré. Y otra cosa importante es la frase por el interior, ¿eh? Siempre es por el interior. No nos referimos al exterior, no nos referimos, en el caso de ICT, pues a los tramos que van fuera del edificio, que en algún caso puede haber, por ejemplo, en el caso de antenas. En el caso de verticales o de tramos finales de redes ultra rápidas, tampoco nos referimos a las cajas que ponen los operadores en las fachadas, etcétera, ¿no? La fecha de entrada en vigor, pues ya dije que es el 4 de octubre. Y después esto afecta también ligeramente o parcialmente a varios documentos, entre ellos el protocolo de pruebas, que es el documento que tienen que rellenar las empresas instaladoras para dársela al promotor inmobiliario, a quien ha hecho a quien ha encargado el trabajo, y también a la administración. En particular, pues a este ministerio, ¿no? Nos tienen que entregar pues una copia de ese protocolo de pruebas que nosotros podemos rechazar, ¿eh? Este protocolo de pruebas, una vez sellado, vale para que los ayuntamientos den el permiso de primera ocupación, o sea que tiene su importancia, ¿vale? Este es el anexo que mencioné antes, que es pues la tabla. No me voy a extender mucho porque mis colegas de conferencia pues van a explicarlo mucho mejor que yo. Básicamente decir que en esta columna de aquí, de en medio, pues se refleja lo que había antes, es decir, lo que había antes de la orden. Y la columna de más a la derecha, pues son los requisitos mínimos obligatorios desde el 4 de octubre, ¿no? Como veis, por ejemplo, en la primera fila, pues los cables de radiodifusión sonora y televisión, perdón, pues antes eran del tipo ECA y ahora son del tipo DC. Bueno, CA es simplemente cable. Es la clase de reacción al fuego, D también. Simplemente decir que una clase de reacción al fuego que vaya más lejos del inicio según el orden normal del abecedario, pues es de peor calidad. Es decir, cuanto más cerca a la A sea el cable o tenga esa clasificación, pues mejor características al menos de reacción al fuego tiene ese cable, ¿no? Aquí, por lo tanto, se mejora la calidad del cable. Igual pasa con los coaxiales de banda ancha, que también se mejora la calidad del cable. El resto del cable son prácticamente similares, eh, aunque como comenté, pues no se puede hablar de esta terminología, pues no se puede hablar con esta terminología en base a la regulación antigua porque no existía, ¿no? Entonces, cuando pongo aquí el signo este de equivalente, no quiere decir que sea ECA en el caso de la primera fila de los cables de televisión. Es algo similar, ¿no? Algo similar, ¿eh? Sin embargo, con la orden, pues ya se especifica claramente qué tipo es, ¿no? Y bueno, pues esto al lado de la tabla, pues viene una serie de notas de dónde vienen las siglas, pues aquí lo pones. Todo esto son normativa europea, como sabéis. Los métodos de ensayo pues se realizan en base a una norma UNE, armonizada, europea, y después una cosa importante también es que muchas veces los cables de teleco se montan
en paralelo con otro tipo de instalaciones, por ejemplo, instalaciones de gas, instalaciones de otro tipo, y entonces, o eléctricas. Y aquí lo que viene a decir es que siempre que sea así, es decir, que un cable de telecomunicación vaya cerca de otro tipo de cable, un cable eléctrico, por ejemplo, pues siempre predomina la regulación más estricta. Es decir, no sería la regulación esta, salvo que sea más estricta que la otra, que en muchos casos no lo es, sino la más estricta. En el caso de los cables eléctricos, pues yo creo que en algunos casos pues la regulación es más estricta de la que hay para los cables de teleco. Y esta es la última transparencia. Es simplemente un reparto de responsabilidades. La administración que está aquí en el centro pues es quien hace la normativa. Por ejemplo, pues la normativa que acabo de contar, ¿no? Pues eso lo hace la administración. Es también quien tiene que hacer las inspecciones de que las instalaciones se hacen de acuerdo con la normativa. Esto se hace bien de oficio o bien por denuncias. A veces hay denuncias, ¿no?, de gente que se queja de que la instalación no cumple, pues entonces pues eso se va a inspeccionar a ver si es así. Y después la otra misión que tiene la administración es notificar a la Unión Europea pues los organismos, ¿no?, los laboratorios acreditados, etcétera. Fabricante, pues el fabricante pues no hace falta que lo explique mucho, ¿no? Además mis colegas de Facel pues lo van a explicar mucho mejor, pues son los que fabrican los cables aplicando pues todos los requisitos legales, ¿no? Y también quien hace el marcado de los cables, que muchas veces son bien el propio cable o bien el embalaje o bien otro tipo de soluciones que hay, ¿no? El prescriptor, esta palabra, pues simplemente pues es quien elige la categoría o la clase de cable que se pone, ¿eh? Por ejemplo, eh, un prescriptor podría ser un proyectista ICT, ¿no? Que dice, pues es quien diseña la ICT. Entonces, pues, por ejemplo, si ve que un determinado cable pasa por al lado de una instalación eléctrica o comparte un conducto con una instalación eléctrica, pues ya sabrá él qué nivel, qué CPR, o sea, qué clase de reacción a fuego tiene que cumplir el cable ese en cuestión. Después el instalador, pues es la empresa instaladora, pues es la que realiza físicamente la instalación, quien hace la ICT, ¿no? Y el distribuidor, pues ya no hace falta que lo explique, pues son aquellas empresas que se dedican a comprar y a distribuir los cables que hacen los fabricantes. Y esto es todo lo que quería contar. Si hay alguna pregunta, pues como dice Carmen, al final podemos intentar responder o bien por chat. Gracias a todos. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Aunque te has extendido un pelín, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Has dejado claro algunos conceptos que yo creo que todavía hay gente que plantea consultas sobre el tema. Y sobre todo, yo creo que bastante interesante el tema de las ayudas, ¿no?, que has comentado. Yo, por lo menos, bueno, pues era la primera vez que lo oía y a lo mejor hay alguien entre el público que también ha sido una novedad. Bueno, pues damos paso ahora a Gerard Martínez, que es adjunto a la Dirección Técnica de Facel y experto en la aplicación del Reglamento de Productos de la Construcción a los cables, tanto a los cables de energía como a los cables de datos y comunicaciones, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, ¿no? Pues nada, pues cuando quieras, Gerard, bueno, estábamos Vale, viendo ahora. la presentación. Vale, estoy compartiendo pantalla. Ahora se ve. Vale, bueno, pues muchas gracias, Carmen, por darme paso. La verdad que Javier ha avanzado, ha hecho spoiler, ¿no? Como se dice, un poco de la normativa y, bueno, un poco todo lo que es el reglamento CPR. Pero bueno, voy a intentar dar algunos detalles y aspectos relevantes de la aplicación de este reglamento CPR. Y bueno, voy a
Este sería el orden de mi presentación, de la breve presentación. Empezaríamos por la presentación de Facel, luego lo que es el reglamento CPR y por último los temas que destacaría de este reglamento CPR. Entonces, como hemos visto, Facel es la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica. Y esta fue creada en 1978. Actualmente tiene 26 asociados que representan más del 90% del mercado nacional. Y entre los grupos de actividad que tiene la asociación, bueno, pues uno es el de cables de telecomunicaciones, fibra óptica, datos e instrumentación. Aquí veis algunos de los fabricantes que tenemos, ¿no? Además, Facel, aparte de ser la asociación, ostentamos las secretarías de UNE, que son los comités técnicos de normalización 211, que son los cables de energía eléctrica, y el comité técnico de normalización 212, que es de cables de telecomunicaciones y de fibra óptica. El hecho de estar secretariando estos comités junto con los fabricantes, se está apoyando y promocionando el reglamento CPR y la seguridad en caso de incendio. Entonces, una vez visto un poco lo que es Facel, entraríamos ya en el reglamento CPR. El reglamento CPR se publicó en 2011, aunque la aplicación efectiva fue a partir del 1 de julio de 2017 a todos los cables, ¿no? A todos los productos de la construcción. Este reglamento CPR tiene por objeto establecer condiciones armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de la construcción en la Unión Europea en relación a sus requisitos básicos de seguridad y al uso del marcado CE. Es decir, que la Unión Europea, con el fin de facilitar la libre circulación de productos de la construcción, se publica este reglamento y viene a establecer un lenguaje común, ¿no? De estos requisitos básicos de seguridad que tiene el reglamento CPR, a los cables solo les afecta la seguridad en caso de incendio. Como hemos visto, como ha indicado Javier, el reglamento CPR aplica a cables que vayan a ser incorporados de forma permanente a las obras de construcción en sentido amplio, no solamente edificios, sino también obras de ingeniería civil. Y por último, me gustaría destacar que los cables eléctricos son el único material eléctrico que le aplica el CPR. Después, el CPR, en su característica, como hemos visto antes, en sus requisitos básicos de seguridad, que son 7, a los cables solo les afecta el de seguridad contra incendio, y dentro de ese seguridad contra incendio tenemos las 3 características esenciales, que son la reacción frente al fuego, con la norma armonizada EN 50575, después la resistencia al fuego, que la norma armonizada se encuentra en trámite, y por último, la última característica sería la emisión y contenido de sustancias peligrosas, que esto es una prestación que, pese a aplicarle, es una prestación no determinada y por el momento no hay norma. Aquí me gustaría hacer un paréntesis explicando la diferencia entre reacción y resistencia al fuego. Reacción, valga la redundancia, es cómo reacciona un cable al fuego, es decir, cómo propaga el fuego a lo largo de la instalación, a lo largo del cable, qué sustancias como gases, humos, desprende ese cable, y en cambio la resistencia al fuego es la capacidad
de ese cable, sea de energía o sea de telecomunicaciones, en seguir transmitiendo esa señal, ¿no? Esta tensión o esa señal. Aparte de estas características esenciales, no hay que olvidar de que los cables deben seguir cumpliendo el resto de características, como pueden ser constructivas, mecánicas, eléctricas o transmisión de señales. Como he dicho antes, el CPR proporciona un lenguaje común para ser utilizado por todos los miembros de la Unión Europea, usuarios, fabricantes. Como Javier indicaba, hasta la llegada del reglamento CPR se hablaba de unas características como pueden ser las que veis en pantalla, que eran pues no propagador del incendio, el libre de halógenos, el bajo en halógenos. Bueno, era posiblemente algo confuso, incluso dentro de un mismo país. Bueno, pues el reglamento CPR viene a poner orden en este sentido, ¿no? En la reacción al fuego. Como veis, pasaríamos de estos nombres y apellidos a estas clases, ¿no? Estas clasificaciones que posteriormente explicaré un poco, ¿no? A nivel nacional, a diferencia de la mayoría de países de la Unión Europea, los reglamentos incluyen requisitos de clasificación. Siempre hablamos de requisitos mínimos. Esto ha facilitado, digamos, la equivalencia o la adaptación de este lenguaje a los requisitos que ya había de fuego en estos reglamentos, ¿no? Como puede ser el reglamento ICT, el reglamento de baja tensión o el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Entonces, aquí ahora en pantalla vemos estas clases, ¿no? Esas clases posibles esas clases que pueden ser. Tendríamos desde la F, de la FSA, hasta la A. ¿Vale? Tenemos estas 7 clases. Pese a que en cuanto a cables, no es común ver un cable ACA o B1CA. Sería el B2 al FCA. Estas clasificaciones, estas clases principales, por decirlo de alguna manera, tienen además, algunas de ellas, de la B1 a la D, tienen la posibilidad de incluir clasificaciones adicionales, como pueden ser humos, que antes lo hemos comentado, humos, caída de partículas o gotas inflamadas de los cables, o acidez. Esto es de la B2, de la B1 a la D. Entonces, como podéis ver, cada clase tiene que cumplir con un ensayo. Pero no solo pasar el ensayo, sino estar dentro de unos límites, lo que harán que un cable caiga en la C o caiga en la B2, o las clasificaciones que vemos a la derecha, pues que caiga en una u otra. Siempre desde abajo hacia arriba, mejor es esa característica, ¿no? De mayor contribución al fuego, las ESF, a la B2 o B1, que sería menos contribución al fuego. De todos los ensayos, como podéis ver, hay una que se repite bastante, una norma, que es la N50399. Simplemente, bueno, pues esta norma, como ha dicho antes Javier, pues la norma es una norma importante donde se miran, pues varios parámetros, ¿no? En un tiempo. Es un ensayo dinámico y para muestra os pongo un pequeño vídeo, son 30 segundos. Es un recorte de este ensayo, el ensayo de la 50399 dura 20 minutos y aquí es un recorte a partir del minuto 15 donde empiezan a caer partículas inflamadas, ¿no? Aquí lo que quiero reflejar es la severidad de este ensayo N50399. Es una escalera con los cables atados a la misma y, bueno, pues un mechero de 20 kilovatios.
Bueno, una vez visto un poco los ensayos, las clases existentes, bueno, pues un ejemplo. Un ejemplo que sería esta clasificación DCA con los apellidos adicionales S2, D2, A2 y a diferencia de una ECA, que no tiene la posibilidad de tener características adicionales. Por ejemplo, esta ECA solamente se le mira el ensayo de propagación de la llama, que es un cable en vertical con la aplicación de un mechero pequeño, un Bunsen, donde bueno, pues la longitud quemada resultante de ese ensayo tiene que ser inferior o igual a 425 milímetros. Esto es simplemente un dato para que veáis la diferencia que puede tener con una clasificación más elevada, como puede ser DCA, donde este ensayo, propagación de la llama, es uno de los muchos que tendría, ¿no? Está aquí, propagación de la llama, bueno, pues tiene unos cuantos ensayos más, ¿no? Visto esto, lo que me gustaría es destacar que no se puede, no es correcto la utilización de lenguaje europeo referente a la reacción al fuego con otros ensayos, posiblemente los que se utilizaban anteriormente a la llegada del CPR aquí en Europa. Ahora podría ser la mezcla del lenguaje europeo, una clasificación baja como puede ser SA, con otros ensayos, posiblemente internacionales, de no propagación del incendio, baja emisión de humos, reducida acidez. No se puede juntar en la misma, por decirlo, misma frase, un lenguaje con otro. En esta diapositiva vemos un ejemplo práctico de una clasificación reflejada en la superficie del cable. Esta sería pues una DCA S2D2 A1 en un cable Ethernet o un DCA S2D1 A1 en un cable de fibra óptica. Ambas clasificaciones superan, por ejemplo, la clasificación mínima o clasificación del ejemplo anterior, DCA S2D2 A2. Ambas estarían por encima y válidas en cuanto a legislación. Cabe destacar que a nivel nacional este requisito de reflejar en la superficie del cable la clasificación de reacción al fuego se prescribe en las normas de carácter nacional UNE para, bueno, con objeto de facilitar pues la trazabilidad y la aplicación del reglamento CPR, que sea siempre visible o más fácilmente visible esa clasificación en la superficie del cable. Una vez visto esto, pasaríamos a ver tener una perspectiva global, un resumen de lo que sería la aplicación del reglamento CPR. No se trata solo de superar un ensayo dentro de unos ciertos límites, que tendríamos las clases que hemos visto anteriormente, sino que estas clasificaciones se encuentran dentro de un sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Esto significa que necesita, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, el EVCP, la evaluación y verificación, necesita de un laboratorio o un organismo notificado según sea la clasificación requerida. Que hemos visto antes, por ejemplo, organismo notificado, las A, B1, B2, C, y laboratorio notificado, pues la DSA, la FCA, y por último la clasificación FCA, que se la podría hacer o obtener directamente el fabricante, bueno, pues en su casa, ¿no? Después, estas tres cosas marcadas, resaltadas en amarillo, vendría a ser donde está involucrado el fabricante. Tendríamos la DOP, que es la declaración de prestaciones, que después veremos un ejemplo. Luego el marcado CE, que también lo tiene que colocar el fabricante, que no es el logo que estamos acostumbrados a ver, sino que es el marcado, que como luego veremos, está conformado por una serie de campos.
Y por último, bueno, pues la comercialización. Aquí tenemos un ejemplo de la declaración de prestaciones. Es solo un ejemplo. Esta DOP se debe encontrar fácilmente en la web del fabricante, debe ser accesible, y en este documento el fabricante asume, bueno, pues que la responsabilidad de que de las prestaciones que él declara, bueno, pues esto es una declaración de conformidad, ¿no? De responsabilidad. Después, un ejemplo de marcado CE. El marcado CE, como he dicho anteriormente, lo conforma estos campos, estos 9 campos, que serían el logo CE, pero además una serie de información necesaria. Destacaría el logo, luego la numeración de referencia de la declaración de prestaciones para facilitar bueno, pues esa trazabilidad y encontrar posiblemente en la web con este número de referencia la DOP, la declaración de prestaciones, y también destacaría, bueno, pues la clase de prestaciones de reacción al fuego que declara el fabricante. Y bueno, visto estos ejemplos de DOP, de marcado, pasaríamos al último bloque que quería comentar, que es el CPR, el reglamento CPR en España. Bueno, pues hay unas normas UNE de productos que desde las secretarías de aquí de FACEL estamos intentando introducimos todos aquellos requisitos que salen en la legislación en relación al reglamento CPR, pues los estamos introduciendo en aquellas normas de producto de cables que pueden ser, instalados que les aplique este reglamento CPR por ser instalados de forma permanente en obras de construcción. Serían, hasta ahora, la UNE EN 52886, que serían cables metálicos con elementos múltiples en sus partes 1 y 2, y todas las partes de la norma, de la serie de normas UNE EN 50117, que sería de cables coaxiales. ¿Qué quiero decir con introducir requisitos? Bueno, pues la legislación se tradujo, bueno, sí, como ha dicho antes Javier, puso las clasificaciones y se introducen mediante un anexo, en este caso nacional, porque es una norma europea, se introduce un anexo nacional informativo para introducir y trasladar estos requisitos, ¿no? Aparte de estas normas que salen referenciadas en el reglamento ICT, se está también trabajando en el comité CTN 212, pues la inclusión de reglamentos CPR a estos productos, a la UNE 212.001, la 212.016 o la última de cables y conductores aislados de baja frecuencia, que es la 212.002. Además, se está trabajando en la nueva creación de una nueva norma de cables de fibra óptica, en la misma línea que los documentos anteriores. Y por último, esta ha sido una presentación muy breve, pero creo haber indicado lo más relevante del reglamento CPR, pero en la web de FACEL que veis aquí, facel.es, disponen de una serie de documentos guía de aplicación de este reglamento CPR en este caso, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aparte de otros documentos de interés como pueden ser de baja tensión u otros. Y bueno, hasta aquí mi parte de presentación. Carmen. Muy bien, Gerard, muchas gracias. Sí, yo creo que ha sido muy completa, muy didáctica y muy completa. De todas maneras, quiero aclarar, porque alguna persona lo ha comentado en el chat, tanto el vídeo como las presentaciones se pondrán a disposición de los asistentes, o sea que no hay ningún problema, y luego, pues si hay alguna consulta, pues los ponentes están a su disposición.
Bueno, pues ya terminamos con la última presentación de Marc Agnar, que es responsable del Servicio de Trabajos Profesionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Y Marc nos va a hablar sobre la aplicación práctica del Reglamento de Productos de la Construcción a las ICT. Va a combinar un poco las dos presentaciones anteriores de una manera mucho más práctica. Pues Bueno, muchas gracias. Todo tuyo, Marc. pues muchas gracias, Carmen. Y nada, yo, como ya se ha dicho prácticamente todo, voy a puntualizar algunas cosas que desde nuestra óptica vemos y que, bueno, un poco de resumen de lo que hemos tratado, ¿no? Bueno, para empezar a explicar, por si alguien no conoce, que somos el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, pues somos un colegio profesional que agrupa 8.500 ingenieros de telecomunicación en toda España. De estos, aproximadamente 300 están haciendo proyectos de ICT de forma regular y direcciones de obra. Y asimismo, muchos otros colegiados pues, participan en grupos de trabajo que tenemos internos, que luego estos nos sirven de apoyo en varios grupos de los que tenéis en UNE y de normalización, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, pues participamos en temas de Smart Cities, en temas de varios grupos, pero sobre todo el CTN 133 de telecomunicaciones, donde damos apoyo a la secretaría de este grupo, ¿no? Y en este grupo se están haciendo se está progresando en desarrollar las normas que ya hay del 133 y nuevas que van a venir, que se van a regular nuevas cosas, ¿no? También somos una entidad de verificación de proyectos de ICT, con lo cual los ingenieros que hacen proyectos, ya sean colegiados nuestros o de otros colegios profesionales, pues nos envían los proyectos para que nosotros los revisemos, y por eso tenemos la experiencia de ver muchas obras y diseños que se hacen, ¿no? Y como colegio profesional, pues damos formación continua y recientemente pues hemos sido adjudicatarios de una oficina acelera PYME de Red.es, ¿no? Bueno, sin enrollarme más, por si alguien no lo conoce, el reglamento de ICT pues tiene varios tipos de redes. Por un lado, las redes de televisión, que hemos dicho, por otro lado, las redes de banda ancha. En las redes de televisión, pues tenemos los cables coaxiales, ¿no? que son los tradicionales de la televisión. Las redes de banda ancha, sobre todo, pues como se ve aquí en el esquema, más o menos ya Javier Esteban lo ha expuesto, pero bueno, tenemos una estructura que a partir de un recinto de instalaciones que está en la parte inferior, normalmente, del edificio, allí hay unos paneles de conexión, como los que se ven aquí a la izquierda. De esos paneles salen unos cables a través de una troncal por la canalización principal del edificio que llegan hasta cada una de las viviendas, hasta el registro de terminación de red, que es un registro que está en la entrada de la vivienda, ¿no? Como se ve ahí. Entonces, bueno, tenemos una parte que es común por las zonas comunes del edificio, llegan al punto de interconexión con la vivienda, que es el registro de terminación de red, que es este de aquí, es un registro en la entrada, y luego hay una distribución en el interior de la vivienda. Eso serían las redes tanto de cables de pares, trenzados normalmente, como de fibra óptica, ¿no? En fibra óptica pues también hay unos paneles de distribución, hay unas cajas de segregación en los registros secundarios de cada planta y al final llega a cada una de las viviendas una fibra, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la orden que se publicó en el año 2019? Pone 2011, pero está mal, es 2019. Hay un anexo que dice pues, que hay una transitoria que da 12 meses para que los cables que se instalen tengan el marcado CPR que sale en un anexo de la orden, que es lo que antes hemos visto, ¿no? ¿Problema que hay? De alguna forma es una normativa que tiene efectos retroactivos. Es decir, sale en el año 2019 y obliga a que aquel proyecto que esté todavía en curso y en construcción, si se acaba con fecha posterior al 4 de octubre de 2020, tenga que instalar estos cables. A nosotros como ingenieros nos parece estupendo, a los fabricantes también, pero yo este tema lo he hablado con los promotores inmobiliarios y en esto no están nada de acuerdo. Es decir, todo el tema de edificación se mueve con unos plazos muy largos donde los transitorios afectan mucho porque los promotores pues, se quejan que cuando ellos inician una obra, pues a veces todos los presupuestos
quedan cerrados en el momento que está hecho el proyecto, ¿no? Y cuando está en el curso de la obra, que se está acabando, cambiar las reglas del juego, como que se tenga que instalar un cable de un tipo o del otro, pues es algo que no les gusta. De hecho, me confesaron los promotores que no recurrieron a esta orden simplemente porque no se dieron cuenta. Pero eso es algo que de cara a futuras modificaciones de la administración se tiene que tener en cuenta, que todo lo que es construcción, todo lo que tenga efectos retroactivos, corre un grave riesgo de que sea recurrido por agentes que están afectados, ¿no? Es simplemente un comentario porque en los inicios, a partir del 4 de octubre de 2020, sí que tuvimos muchos problemas de obras que estaban en curso, que estaban acabadas y se estaban acabando y certificando pues con cables que no cumplían esto, ¿no? Porque se habían instalado antes o porque estaban a medio instalar, ¿no? Entonces, esto es, todos los transitorios normalmente son muy conflictivos, ¿vale? Esto en principio ya está superado y ya no habría problema. Lo que también ha comentado Javier, que estas normas, bueno, estas exigencias del cableado CPR son para interior, es decir, todos los tramos que van por exterior, por ejemplo, en viviendas unifamiliares que van por arquetas, en tubos enterrados, pues no tendrían este requisito, porque por otro lado esos cables tienen que tener otros requisitos, pues que seguramente resistan roedores, resistan humedad, que son más importantes que no la propagación de un incendio que difícilmente se producirá en un subsuelo, ¿no? Bueno, hemos visto la clasificación. Esto un poco es el mapa de donde estamos en ICT, que digamos que es la zona media-baja. DCA tiene por debajo el ECA, pero tiene todavía varios grados de exigencia más altos, como serían el CCA, B2CA, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, luego veremos otra, y esto sería en cuanto a las otras pruebas de opacidad, de caída de gotas y de acidez, ¿no? Es decir, estamos en el tramo medio-bajo, ¿no?, de exigencia. Bueno, aquí entramos en el primer punto, que el reglamento no es claro. Hay una nota que se dice que cuando los cables se instalen en contacto con otros que puedan ser más exigentes, pues tendrán la misma, como cables eléctricos, pues podrán tener esos requisitos que sean más exigentes. ¿Qué problema hay? Que la definición que hay no es del todo precisa. Es decir, dice, cuando se instalen en contacto o en la misma canalización o conducto. O sea, dentro del marco de ICT, y nunca van a ir en el mismo conducto ni en la misma canalización porque está prohibido, ¿no? Entonces, esta especificación está mal hecha en la normativa, porque en contacto nunca van a ir, ¿no? Entonces, se tendría que definir una distancia de seguridad, etcétera, a partir de la cual pues, se tenga que subir ese nivel, ¿no? Y ya me avanzó, bueno, una pregunta que ha surgido antes y que esto podría ser de aplicación, ¿no? Alguien comentaba, ¿y qué pasa en pública concurrencia? Bueno, luego lo vemos, ¿no? Realmente esto no aplica, ¿no? Es decir, pública concurrencia en ICT no existe, y si bien antes ha comentado Javier Esteban que la ICT solo aplica a edificios de viviendas, eso no es del todo cierto. Aplica realmente a edificios que estén en propiedad horizontal o que sean de alquiler superior a un año. Es decir, ahora están viendo muchas promociones inmobiliarias que son viviendas orientadas a alquileres superior a un año. Y por otro lado está habiendo promociones inmobiliarias que siempre ha habido de centros comerciales, de naves industriales, que esos también tienen ICT. Lo que pasa es que no todos son de pública concurrencia, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en los proyectos? Pues si bien antiguamente pues, venía identificado que tenía que ser el SFH, y aún hay gente que lo identifica así, eso, de acuerdo con esta normativa, en estos momentos estaría mal. Hay que indicar que el cable es en el pliego de condiciones del proyecto, pues los ingenieros tienen que poner que es clase DCA S2 de 2A2, ¿no? Como se indica ahí. Todavía nos llegan proyectos donde se indican pues esas nomenclaturas antiguas más esta otra, ¿no? Entonces, bueno, de momento se están admitiendo porque es la gente habla del libre de halógenos y con esas nomenclaturas y bueno, mientras se ponga que tiene que ser la clase DCA, pues nosotros lo admitimos.
pero todavía hay esa tendencia a poner esa nomenclatura, digamos, que está en el mercado, en la calle, ¿no? Digamos. Lo que sí que tenemos mucho cuidado es cuando nos llega una certificación final de obra junto con el protocolo de pruebas, que tengan los modelos de protocolos que están en la web, que están aquí indicada del Ministerio, que ya incluyen para cada tipo de cable que se instala, están declarando pues, qué clase de reacción al fuego tienen. ¿Vale? Y eso es muy importante porque es lo que nos asegura que todo lo que se esté instalando, que nosotros como colegio revisamos, tenga ese grado de calidad, ¿no? Entonces, esto se indica tanto para televisión, como veis aquí, como la parte que habla de cables de pares trenzados, como de fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿qué temas no quedan resueltos en la actualidad y que la gente incluso ya ha preguntado en el chat, ¿no? Primero, las distancias de contacto con cables eléctricos, lo que he comentado antes, no están definidas. No está definido y el contacto, que es que en realidad en contactos que se tocan dos cables, eso en una instalación de telecomunicaciones no se tendría que producir porque están físicamente separadas por conductos distintos, ¿no? Bueno, instalación interior de usuario. Aquí hay una paradoja, ¿no? El reglamento de baja tensión distingue lo que son, lo que hemos visto antes, las troncales, de verticales que llevan de las acometidas hasta las viviendas, exige un CCA, pero en interior de la vivienda exige ECA. O sea, estamos hablando de cables que son los que alimentan pues, el horno, la lavadora, la vitrocerámica, cables de, digamos, que transportan amperajes importantes, ¿no? Y que son ECAs, con lo cual esos cables que se pueden calentar, que están transportando, el reglamento de baja tensión les exige E y el nuestro les exige D. Es decir, a lo mejor aquí el reglamento podría ser más laxo, porque por otro lado, difícilmente se va a poder inspeccionar los cables que van dentro de la vivienda y por otro lado, no transportan suficiente, aunque incluso alguien pueda instalar un sistema PoE de Ethernet dentro de la vivienda, difícilmente va a llegar a calentarse los cables como para que se exija este nivel del fuego. Pero bueno, al final yo supongo que para un instalador es más fácil que todos los cables sean iguales y ahorrarse tener un tipo para el interior y otro tipo para la parte común, ¿no? Pero bueno, es una paradoja que queda ahí, ¿no? Y luego ya todo el tema de los edificios no ICT, es decir, todos los edificios que no son de propiedad horizontal y que no tienen, bueno, y que no están en alquiler superior a un año, hoteles, hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, pública concurrencia. ¿Qué es pública concurrencia? Pues bueno, pública concurrencia en telecomunicaciones no existe este concepto. Hay que tenerlo claro. Este es un concepto que viene del reglamento de baja tensión y también del código técnico del documento básico de seguridad contra incendios, que además, entre ellos, creo, para los que sois más expertos en el tema, no coinciden en la definición de lo que es pública concurrencia. Entonces, no hay ni normativa, es decir, el Ministerio de Economía no ha hecho la normativa para los edificios que no sean del ámbito de ICT, ni parece que lo vaya a haber, ni tampoco ningún otro ministerio lo va a ver, porque la competencia es exclusiva del ministerio. Entonces, lo único que queda en eso entiendo yo que es que se hagan normas recomendatorias a través de los grupos de trabajo de AENOR, de UNE, perdón, y que sea ahí, pues en el futuro pueda haber una norma que se recomiende pues que en un hospital se cablee con CCA, BCA o lo que corresponda según la situación, ¿no? Es la única solución a corto plazo, hablando de 2-3 años vista, que yo veo que se pueda solucionar este tema, porque no parece que vaya a haber normativa al respecto. ¿Vale? Y por mi parte sería todo. No sé si ya he podido con esto contestar alguna de las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Marc. Yo creo que sí que has puesto por lo menos encima de la mesa lo que es el día a día, ¿no? Los problemas que están surgiendo en el día a día, no en la parte teórica, sino en la práctica, que eso es importante. Pues bueno, la verdad es que nos hemos extendido un poco de tiempo.
pero bueno, yo creo que podemos dejar algún minuto por si hay alguna pregunta. El tema de los locales de pública concurrencia, no sé, Marc yo creo que ya lo ha contestado, salvo que quede por puntualizar algún detalle. Pero bueno, si hay alguna otra pregunta para formular a nuestros ponentes, pues ahora es el momento. No sé si hay alguien que tiene alguna duda todavía o ha quedado todo muy claro. Bueno, pues parece que ha quedado todo claro. Bueno, hay que reflexionar sobre lo que hemos expuesto. Entonces, bueno, pues nada más, pues terminamos ya. Yo creo que la sesión ha sido interesante, no sé si ha cumplido las expectativas, por lo menos eso pretendíamos. Y nada, reiterar que las presentaciones y el vídeo pues estarán a disposición, que bueno, en las presentaciones también están los datos de contacto de los ponentes, con lo cual, pues bueno, yo creo que no tendrían inconveniente en resolver alguna duda. Y nada, bueno, no sé si hay algún mensaje. Ah, gracias. Nada, de nada, Adrián. Que nada, que por nuestra parte nada más. Muchas gracias de nuevo a los 3 ponentes y al resto de ustedes por el interés que han mostrado en esta jornada. Y nada, con esto ya nos despedimos y que pasen buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.